que se tiene tanto a nivel intelectual, filosófico, universitario, de lo que es realmente las Sagradas Escrituras, la Biblia. Casi cada vez que nos presentamos en alguna universidad, en algún foro científico, académico, profesional, pues muchos estudiantes, muchos profesionistas comienzan a decir frases como estas. Es que la Biblia fue escrita por hombres. Es que la Biblia contiene contradicciones. Es que la Biblia no pueden ustedes asumirse la exclusividad, porque también hay otros libros sagrados que pueden ser respetados, venerados y honrados, e inclusive se puede decir que son la palabra de Dios. Millones de personas alrededor del mundo están buscando de una u otra forma la verdad y la razón de su existencia. El ser humano anhela, por naturaleza propia, saber quiénes somos, de dónde venimos y si la vida tiene algún sentido. O sea, ¿hay vida después de la muerte? ¿Vamos a continuar existiendo después de morir? Y para esta búsqueda, pues muchos seres humanos leen diferentes libros de diferentes autores y el mundo está poblado de libros filosóficos tratando de explicar quiénes somos, a dónde nos dirigimos y de dónde venimos. Entre los libros que se llaman sagrados en la historia de la literatura, tenemos el Ramayana o los Vedas de origen hindú. Tenemos el Mensi, el Chun-Yun y el Da-Suem que escribió Confucio. Tenemos el Tripitaka, que contiene los sermones de Buda, el Lotus Sutra y el Ganjur, del mismo Buda también, donde él claramente en sus libros explica que él no cree en Dios. Buda tenía una filosofía en la que antes de morir les dijo en la ciudad de Medina a sus discípulos, busquen la verdad. Nunca asumió él ser la verdad, sino ser un hombre que buscaba la verdad. Y tenemos también el Corán de los musulmanes, y por supuesto que tenemos en esta mañana la Biblia, a la que los cristianos le decimos la palabra de Dios. De todos los autores de los libros que les acabo de mencionar, no pueden todos haber dicho la verdad, porque la verdad no es, de acuerdo a la Biblia, de carácter relativo. Todas las personas que han dicho que una es una verdad, tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad, están inmediatamente clasificando o filosóficamente poniendo o colocando las Sagradas Escrituras como de verdad relativa. Pero cuando venimos a la Biblia, nos encontramos de que la verdad relativa no existe, porque no puede ser verdad. La verdad tiene que ser de carácter absoluto. Y solo en la Biblia encontramos verdades de carácter absoluto. Y esta es una de sus distinciones y peculiaridades que la hace diferente a todos los demás libros sagrados que existen. Muy bien, si nosotros ponemos en una balanza pues la Biblia en esta mañana y todos los libros sagrados que existen en el mundo, nos vamos a encontrar que las evidencias de la Biblia son abrumadoras. Que lo que transpira la Biblia, tanto de carácter científico, histórico, geográfico, arqueológico, antropológico, psicológico, moral, filosófico, es absolutamente una obra gigantesca comparado con cualquier otro libro que se haya escrito en la historia de la humanidad. Si nosotros queremos realmente continuar sosteniendo de que la Biblia es la palabra de Dios, podemos probar esta aseveración, y en esta mañana de esto se trata esta conferencia. Porque si nosotros decimos que la Biblia es un documento único y singular comparado con todos los demás, debemos decir que realmente la Biblia debe decir que es la palabra de Dios. Ningún libro sagrado dice es la palabra de Dios. La Biblia es el único libro que dice que es la palabra de Dios. Debe ser exacta históricamente cuando habla sobre cosas históricas. Este libro tiene que ser de absoluta confianza en los autores que le escribieron. Las declaraciones que tiene la Biblia, si es la palabra de Dios, deben de aseverar las cosas y
y predecir los acontecimientos mucho más antes o siglos de anterioridad de la época en que estamos viviendo. Y además las palabras de la Biblia deben contener un poder que cambie a los seres humanos. Yo recuerdo antes de que la Biblia cayera en mis manos, pues leí psicología, a Freud, a Jung, a Friedrich Nietzsche, a Carlos Marx, a Darwin, a Jean-Paul Sartre y a todos los grandes filósofos de nuestro siglo, a Descartes, a Demóstenes, y todas estas verdades y filosofías de cada quien entraban a mi mente, inflaban mi mente, me convertí en una persona muy intelectual, pero aquí adentro en mi vida nunca me transformaron estas filosofías. Entonces hay muchos de ustedes que pueden jactarse de inclusive haber llegado a tener un premio Nobel o tener un título académico, un doctorado en filosofía y letras, etcétera, etcétera, y puedes llegar a los 50 años de edad, a los 60 años de edad, realmente con mucho conocimiento teológico e intelectual, pero sin que tu vida interior, sin que tu vida moral tenga paz. Sin que estés satisfecho de tu vida, sin que tengas la convicción y la seguridad de saber a dónde te diriges. Entonces no se trata solamente de buscar en la vida intelectualidad y conocimientos, sino que la Biblia contiene un poder que cambia las personas, a los seres humanos, y los transforma radicalmente en seres absolutamente nuevos. Veamos algunas características de la Biblia, porque sus autores dijeron que era la palabra de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 21, escribió: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El apóstol Pedro está diciendo que las cosas que están contenidas en la Biblia no se les ocurrieron de repente a los más de 40 autores que forman los 66 libros de la Biblia, sino que estos más de 40 autores, unos eran profetas, pescadores, reyes, arquitectos, cobradores de impuestos, apóstoles, etcétera, etcétera. De todos estos 40 hombres, cuando por ejemplo Moisés estaba escribiendo: en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y luego viene cientos de siglos después el apóstol Juan y escribe: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y después viene cientos de siglos después cada profeta y cada escritor, todos absolutamente escribieron guiados. La palabra inspiración viene del latín, que significa in, dentro, spiro, soplar. Dios sopló sus pensamientos sobre los autores de la Biblia para que los autores, al escribir la Biblia, coincidieran todos en el mismo mensaje, en la misma filosofía, en el mismo sentido y en la misma verdad que contiene el Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Hace algún tiempo llegó a mi casa un vendedor de enciclopedias y me dijo: mire, aquí le traigo la enciclopedia británica, aquí le traigo esta nueva enciclopedia que acaba de salir, que cubre todas las disciplinas científicas actualmente del siglo XX, etcétera, etcétera. Y después de ponerme todos los libros que él vendía, me dijo que tenía 40 años vendiendo literatura y enciclopedias. Y le hice una pregunta: oiga, señor, usted que tiene tanto conocimiento y que tiene toda su vida dedicada a vender libros de filósofos griegos, etcétera, etcétera, ¿no tiene por ahí usted entre sus chucherías 2 o 3 libros que hayan sido escritos en diferentes épocas por 3 autores diferentes y que los 3 hablen de lo mismo? Y me dijo: francamente, ¿verdad? Eso que usted me está diciendo sería algo sobrenatural. Y le dije: bueno, abrí el cajón de mi escritorio y saqué una Biblia y se la presenté y le dije: yo no le voy a presentar 3 libros, le voy a presentar 66 libros, un compendio de 66 libros que han sido escritos en un periodo de más de 1500 años por más de 40 autores, y los 66 libros coinciden en su unidad, en su armonía, en sus profecías y en las cuestiones filosóficas que ellos dictan.
Y entonces se quedó con los ojos abiertos y me dijo, es que yo he vendido Biblias, pero la verdad nunca me había enterado de esta singularidad y unidad de la palabra de Dios. Entonces, así como este vendedor, hay muchos de ustedes que ignoran y que repiten lo que leen en los libros, por ejemplo, en Sanborns. Cristo murió en Cachemira. Cristo comía chorizo en Toluca. Cristo estuvo con los esenios. La Biblia son puros mitos y puras cosas, pero cuando nosotros nos venimos a la Biblia y comenzamos a estudiarla y comenzamos a experimentar su poder transformador, comenzamos entonces verdaderamente a corroborar que la Biblia es efectivamente el poder sobrenatural de Dios a la vida del ser humano. El rey David, por ejemplo, en 2 Samuel 23:2 dijo, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Cuando el rey David hace 3,000 años que existió David, es un personaje histórico, no es un personaje como Batman o como algo de la mitología griega. David es el centro de la historia de una nación que se llama Israel. Cuando él escribía el Salmo 22, que está en cualquier Biblia que ustedes puedan comprar, David escribía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Me han crucificado, mi corazón has venido a ser como la cera, repartieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suertes. 1000 años antes de que Cristo muriera, el rey David estaba escribiendo, inspirado por el Espíritu de Dios, la crucifixión del Hijo de Dios, que tendría lugar 1000 años después. La Biblia dice además que es inspirada por Dios. El apóstol Pablo escribió en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios. Cristo dijo en Mateo 4:4, toda palabra que procede de la boca de Dios es de Dios. Entonces, no estamos hablando de que la Biblia tiene algunos libros inspirados, porque un día en un programa en el Canal 2 de televisión, tuve un debate con un señor religioso y me dice, es que yo solamente creo en los evangelios. Y le dije, bueno, pues usted tiene que leer en los evangelios, precisamente en el evangelio de Lucas, capítulo 24, en el versículo 25 en adelante, lo que Cristo dice de toda la Biblia. Y les dijo a los discípulos, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho de mí. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Entonces, esta persona que me estaba tratando de argumentar de que él solamente creía en los evangelios y que las demás partes de la Biblia no eran la palabra de Dios, ni siquiera había leído los evangelios. Porque en el mismo evangelio de Lucas capítulo 24, versículo 25 al 27, Cristo está diciendo que todos los profetas y todo lo que está desde el libro del Génesis habla de él. El personaje central de la Biblia es Jesucristo. De los 66 libros que forman la Biblia, el tema principal es la redención del ser humano mediante la muerte y el derramamiento de sangre de Jesús, el Hijo de Dios. Ahora bien, nosotros podemos decir que la Biblia clama su autoridad, porque la Biblia nos muestra, ¿verdad?, testificándonos por el mismo Cristo, que Jesús, cuando vino a la tierra, dijo que la Biblia era la palabra de Dios. Por ejemplo, en Mateo 5:17, Jesús dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá. En Juan 10:35, la Escritura, dijo Cristo, no puede ser quebrantada. En Mateo 15, versículo 3 y 6, respondiendo les dijo a los fariseos, ¿por qué quebrantan el mandamiento de Dios con sus tradiciones? Cristo les dijo a los religiosos de su época que cualquier religión que inventara algo que no estuviera en la Biblia, que cualquier invento que se dijera o que se enseñara que no se contuviera en la Biblia, era considerado algo que quebrantaba e invalidaba la palabra de Dios.
En Mateo 22:29, erráis, dijo Cristo, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Juan 17:17, Cristo dijo, santifícalos en tu palabra es verdad. Jesús dijo que la Biblia era la única verdad que existe en millones de pseudo verdades que no tienen ninguna confirmación ni experimental ni tampoco intelectual. Mateo 12:40, Cristo considera la Biblia como históricamente auténtica cuando le dijo a los discípulos, porque como estuvo Jonás en el vientre de un gran pez por 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Cristo, al citar a Jonás, que vivió 800 o 900 años antes de que él naciera, estaba corroborando que históricamente la Biblia era absolutamente fidedigna. Ahora veamos la Biblia históricamente, porque la Biblia no es un mero libro que solamente contiene teología, ni que no está relacionado con la historia. A diferencia de todos los libros sagrados que existen, cuando tú vienes a la Biblia, nos encontramos en un trasfondo histórico de todos los libros de la Biblia. Repito, no son mitos, no son historias de que venimos, como dicen en la cientología o en la cienciología, que somos chispas que vinieron de un universo y cosas de los gurús y que tenemos la divinidad dentro, sino que cuando la Biblia habla dentro de un trasfondo histórico. Las ciudades mencionadas en la Biblia existieron, los ríos mencionados en la Biblia existieron, los reyes, los faraones, los gobernantes de cada época, de cada libro, son absolutamente verdaderos de acuerdo a la historia de nuestros tiempos. Por ejemplo, el apóstol Pablo enseñó que si la resurrección de Cristo no era un hecho histórico, entonces nuestra fe sería falsa y estaríamos hablando puras tonterías. 1 Corintios 15, versículo 17. En otras palabras, ¿qué cosa es lo que hace que el cristianismo sea diferente del budismo, del sintoísmo, del confucianismo, del zoroastrianismo, de los etcétera, etcétera? Lo que hace al cristianismo diferente de todas las demás religiones, lo que hace la Biblia diferente de todos los demás libros sagrados, es que el cristianismo clama que su fundador sigue vivo. Aleluya, gloria a Dios. Miles de peregrinos van cada año a visitar la tumba de Buda. Cientos de judíos van a ver dónde estaba enterrado, y a visitar la tumba de David cerca de Jerusalén, y a ver dónde enterraron a Mahatma Gandhi, pero nadie puede ir y decir, voy a visitar la tumba de Jesús, porque la tumba de Jesús está vacía. Algún día una persona me argumentó lo siguiente, y me adelanto a tus cuestionamientos. ¿Y cómo me demuestra usted que Jesús resucitó? Y es una pregunta muy válida, y solamente te quiero responder de la siguiente manera. ¿En qué fecha nos encontramos hoy? 24 de octubre de 1998. ¿Desde cuándo contamos nuestra fecha? Desde que nació Cristo. La entrada de Cristo al escenario mundial fue tan impactante que no contamos antes y después de Buda, antes y después de Confucio, antes y después de Mahoma, sino que la historia misma, nuestra historia, la fecha que estamos citando actualmente, se cuenta a partir de la entrada del Hijo de Dios, porque hay personas que inclusive han llegado a decir estas barbaridades en la televisión de que Cristo ni siquiera existió. O sea, como decir, ¿verdad? Napoleón fue un mito, o sea, pues vamos a agarrar un libro de historia y los vamos a destruir. Entonces, cuando nosotros venimos a la Biblia, estamos con un libro, con 66 libros, en un compendio de unidad perfecto y sobrenatural, donde estamos nosotros viendo transpirar a través de sus páginas que fue la resurrección de Cristo. O sea, si Jesús hubiera quedado en la cruz, y los discípulos, como dice la Biblia y la historia, se echaron a correr y le abandonaron y ya dijeron, hasta aquí acabó. Fue uno de tantos gurús,
Hubiera quedado ahí la cosa, pero Cristo se levanta de los muertos a los 3 días, se les aparece a los discípulos son transformados porque ¿qué ser humano no va a ser transformado al saber que ese que estaba muerto vive y me está demostrando con esto que la muerte es solo un túnel, un paso a la otra vida? En este momento los discípulos cambian el mundo y la historia, y el imperio romano, que fue el imperio más grande que ha existido a través de toda nuestra historia, fue transformado, fue derrocado y derrumbado por el mensaje de la resurrección de Jesús de entre los muertos, al grado que el último emperador romano llamado Constantino, en el año 340-360 de nuestra era, él se convierte al cristianismo y ordena que el imperio romano de aquellos tiempos absorba y reciba el mensaje de la cruz como la única religión que existía en esos tiempos. Entonces, debatir o argumentar que la Biblia no tiene historicidad o fundamento histórico, ¿verdad?, es hablar meramente tonterías, meramente cosas que no tienen ningún fundamento más que el delirio y las alucinaciones de seres humanos que ya no saben ni qué hacer con el mensaje poderoso de la palabra de Dios. Las historias contenidas en la Biblia también han sido confirmadas por la arqueología. El más grande arqueólogo y el más famoso, conocido internacionalmente, Nelson Glueck, dijo: se puede establecer categóricamente que ningún descubrimiento arqueológico ha contradecido ninguna referencia contenida en la Biblia. Cientos de descubrimientos arqueológicos han confirmado la exactitud y la veracidad de las Sagradas Escrituras. Otro arqueólogo del siglo XX, Millard Burroughs, escribió: más de un arqueólogo ha encontrado y sentido respeto después de todas las excavaciones hechas en la Palestina, descubriendo que la Biblia es la historia perfecta y verdaderamente la palabra de Dios. Yo traigo aquí en esta mañana pues muchas cosas que enseñarles, ¿verdad? Les dije que estaba emocionado. Tengo un artículo de la revista Time que se llama "Realmente sucedió", así escribe en el artículo, es el Newsweek, excúsenme, Newsweek, octubre 21 de 1996. Este artículo está escrito por una persona que se llama Sharon Begley, que no es cristiano, él es un ateo y él es un agnóstico. Y miren ustedes lo que esta persona escribe en este artículo en la revista Newsweek, y dice: el profesor de la Universidad Hebrea en Jerusalén, Amichai Mazar, nos acaba de demostrar a un grupo de reporteros que, en primer lugar, las cosas que están en la Biblia, en los primeros capítulos del Génesis, están evidenciados por la arqueología y por la historia. Por ejemplo, vean los ejemplos. Cuando Sara no podía concebir, le preguntó a Abraham: vete a mi cama con nuestra sirvienta Agar. Y entonces él, ¿verdad?, muy obedientemente, se fue con la sirvienta. Las tabletas de barro del pueblo de Nusi en la Mesopotamia, que tiene una fecha de 1400 años antes de Cristo, registran los contratos de matrimonio que se hacían en esa época, y dicen así las tabletas de Nusi: si la esposa no puede traer hijos, entonces a una esclava hay que traerle al marido para que pueda mantener la procreación. O sea, las tabletas de Nusi de barro comprueban en la Mesopotamia que la narración de que hubo esta relación entre Abraham y su sirvienta era absolutamente normal en aquella época, tal como el Génesis lo escribe. Otro ejemplo, las tabletas de Nusi registran también el caso de una persona que vendió su primogenitura a su hermano, así como Esaú lo hizo con Jacob. Nahum Sarna, un escolar bíblico de la Universidad de Brandeis, está de acuerdo porque la parte del futuro en la herencia en aquellos tiempos era transmitida o se podía transferir al hermano, tal como la Biblia lo dice. Y otro ejemplo finalmente, cuando José se levantó en el poder en la corte del faraón en Egipto, en el capítulo 37 del Génesis, es absolutamente exacto
de acuerdo a la política del antiguo Egipto. Desde el siglo XVII antes de Cristo, los Ixos, está escrito en los códigos egipcios, eran un pueblo semítico de Canaán que gobernaba en Egipto. Y así como estos eventos se pueden nosotros continuar corroborando y corroborando y corroborando que la Biblia tiene y tenía la razón, histórica y arqueológicamente. Ahora veamos nosotros a continuación lo que ha pasado últimamente con la Biblia. Aquí traigo un documento que me transmitieron vía internet acerca de los famosos códigos de la Biblia. Acaba de salir en Estados Unidos un libro que se llama El Código de la Biblia, escrito por Michael Drosdin, un hombre agnóstico y ateo. ¿Saben ustedes lo que este hombre hizo? Metió la Biblia en una computadora y el hebreo se lee de la derecha a la izquierda. Entonces hagan de cuenta que tengo una página aquí de hebreo y comenzó a agarrar una letra aquí, otra acá, luego las cruzó así, y luego de arriba hacia abajo, luego horizontalmente, y entonces descubrió, por ejemplo, el nombre de Hitler escondido debajo de la letra hebrea. Pero esto podría ser una coincidencia, o en una letra hebrea que habla de Hitler. Pero junto a la palabra de Hitler, por ejemplo, él encontró la palabra nazi y después la palabra Eichmann. Entonces, esto ya no era una coincidencia. ¿Cómo podían tres personajes de la historia estar miles de años antes en un código de la Biblia? Y es exactamente como lo que conocemos como hologramas. ¿Conocen ustedes lo que es un holograma? Un holograma, tú ves ahorita en las calcomanías que nos pegan en la ventana de nuestro coche, de la verificación, y tú tomas ese holograma y lo ves contra la luz y tiene otra foto abajo y otra arriba. Hay la revista muy famosa National Geographic Magazine publicó la portada donde está un águila y tú la ves así y parece en tercera dimensión. Pues parece que la Biblia fue escrita así, de acuerdo ahora a los grandes expertos en computación, porque tú dices en la Biblia esto, pero si la ves de otra forma o le da la luz de otra forma, no físicamente, sino a través de las computadoras, se descubre que debajo del mismo mensaje de la Biblia hay mensajes escondidos en clave. Y esto solamente Dios lo pudo hacer. Otro ejemplo, el término Eichmann está junto con los términos hornos y exterminación. El término ciclón B, el gas que fue usado para matar a los judíos, está escrito junto a la palabra de Eichmann. Otra palabra que encontraron en la Biblia, Shakespeare, el gran dramaturgo inglés, se encuentra en términos junto con Macbeth y con Hamlet, encontrando el nombre de Beethoven y Johann Bach, cerca de la palabra compositor alemán y la palabra Mozart. Y así están continuando. Tengo aquí 5 páginas escritas que me llegaron vía internet acerca de los últimos descubrimientos en este mes de la palabra de Dios. Y estos hombres judíos y estos hombres franceses que están penetrando en los códigos de la Biblia y tratando con la computadora de descifrar esto, se están enfrentando con una realidad, con la realidad que dijo un profeta hebreo llamado Daniel hace 2600 años. Daniel le dijo a Dios, sella las palabras de este libro, la profecía de Daniel, porque hasta el tiempo del fin muchos comprenderán y muchos serán emblanquecidos y alumbrados y purificados. Y ahora esto nos muestra, como dice este autor de este libro, de los códigos de la Biblia, que de alguna forma Dios, el Dios que creó el universo, está dándole al mundo la última oportunidad para que los que busquen evidencias científicas, filosóficas, arqueológicas, históricas, los que realmente tengan sed de conocer quién es Dios, puedan estar absolutamente seguros que el Dios de la Biblia es el único Dios vivo y verdadero y Jesucristo, su Hijo unigénito. Para que todo aquel que tenga sed, dijo Jesús, venga a mí y beba. Y el que venga a mí, ríos de agua viva saldrán dentro de su ser, que broten para vida eterna. Quiero acabar con el último reporte histórico de los libros que existen en la historia. ¿Qué podríamos decir acerca de la exactitud textual de la Biblia? El grado de exactitud del Nuevo Testamento
y del Antiguo Testamento, escuchen, excede, de acuerdo a los historiadores, el 99%. La razón para esta asombrosa exactitud es que, respecto a la Biblia, el número de manuscritos del Nuevo Testamento que actualmente tenemos es más grande que cualquier otro libro del mundo antiguo, y los manuscritos bíblicos están mucho más cercanos a nuestro tiempo que los originales de cualquier otro libro de la historia del mundo de la literatura. Vean el ejemplo. Por ejemplo, el libro La historia de Heródoto. ¿Saben ustedes que el tiempo entre el original y las copias fue de 1350 años y existen 8 copias originales de la historia de Heródoto? Otro libro, la historia de Tucídides. Demóstenes, hay 200 copias. Tácito o los análisis de Tácito, hay 20 copias. Plinio, la historia natural de Plinio, hay 7 copias. Y del Nuevo Testamento tenemos 5.366 copias. En cualquier auditorio, ante cualquier historiador, ante cualquier literato, ante cualquier lingüista, te puedes parar con la autoridad con la cual yo estoy con ustedes en esta mañana e invitarlos, ¿verdad?, a que dejen de hablar barbaridades de la Biblia, un documento que ellos ni siquiera conocen. Y así es exactamente como también le enseñan a nuestros hijos de que nosotros venimos del chango. Y como no conocen la historia de la creación de la Biblia, yo quise escribir este libro, Creación y Evolución, para repartirlo, y lo estamos haciendo en todas las universidades, para que los maestros universitarios puedan, a través de este libro, darse cuenta que científicamente les demostramos en sus terrenos que la teoría de la evolución es y seguirá siendo un documento filosófico y continuará siendo, como dice el dicho, una teoría, porque nunca han encontrado el chango perdido. Una de las cosas más asombrosas de la Biblia es que además la Biblia es un libro científicamente correcto. Miren esto que les voy a contar y con lo que quiero cerrar, es asombroso. La Biblia es un libro científicamente correcto y exacto 101,00%, 100%, respecto al cuerpo humano, respecto al universo, y respecto a las profecías que se han escrito de nuestra historia. Vamos a ver un ejemplo. En 1840, había un porcentaje de 1 de cada 6 mujeres que se morían de fiebre posparto, después de ingresar a un hospital particular en la ciudad de Viena, Austria. Un doctor llamado Ignaz Semmelweis observó que las muertes no eran al azar, sino que había una coincidencia tremenda. Las pacientes habían sido examinadas por los doctores que les realizaban las autopsias a las mujeres que acababan de morir después de tener un bebé, y se había encontrado en estas autopsias, ¿verdad?, de estas víctimas postparto, algo común. Casi los mismos doctores habían operado a estas mujeres. El doctor Semmelweis, leyendo números en la Biblia, capítulo 19, versículo 17 y versículo 19, descubrió que Moisés le ordenó a la nación judía que se lavaran las manos después de tocar cualquier cosa inmunda. Y estamos hablando de un documento que es el libro de los Números en el Antiguo Testamento, que fue escrito miles de años antes que se descubriera el microscópico y sacara a la luz las gérmenes y las bacterias patógenas que son los focos de infección por no lavarse las manos. Después de que los doctores comenzaron a lavarse las manos, el resultado fue el siguiente: el índice de mortalidad entre las mujeres embarazadas bajó dramáticamente de 1 de cada 84. En esa época los doctores no creían que pudiera una relación entre lavarse las manos y que no se murieran sus pacientes después de intervenirlos. Pero sin embargo, miles de años después, cuando se descubrió el microscopio, se corroboró lo que el doctor Ignaz Semmelweis había realmente imaginado.
que nosotros contenemos bacterias y microbios que pueden ser más dañinos que cualquier persona se lo puede imaginar, solamente que cuando están flotando en el aire pueden entrar a nuestro organismo, y el mero hecho de no lavarte las manos antes de comer, puedes adquirir amibas, puedes adquirir bacterias patógenas, y pueden los niños desarrollar enfermedades gastrointestinales antes de que se descubriera hasta el año 1800 el microscopio y las bacterias patógenas, los microbios y los virus. Y como estos ejemplos podemos tener miles que ningún otro documento en la historia contenía. La Biblia es de carácter absolutamente exacto científicamente. Todas las civilizaciones hablan de un diluvio universal. Existen casi 200 relatos de un diluvio en todas las razas y civilizaciones. Antes de que se descubrieran que las estrellas eran innumerables, Génesis 22:7 decía que las estrellas no se podían contar. ¿Cuándo fue descubierto esto? En 1609, cuando Galileo Galilei introdujo el primer anteojo en la astronomía. Antes de que se descubriera que en el centro de la tierra hay fuego, el libro de Job 28, versículo 5 dice, en el centro de la tierra hay fuego. Antes de que se descubriera que la tierra no estaba colgada, sostenida por algo. Yo recuerdo todavía cuando era niño, libros donde ponían a Charles Atlas sosteniendo la tierra, o dos tortugas. Antes de que descubriera que cuelga sobre nada la tierra, en el libro de Job, capítulo 26, versículo 7, la Biblia ya decía, hace 5,000 años, la tierra cuelga y está sostenida de nada. Antes que descubriera que el viento tenía peso. ¿Quién lo descubrió? Torricelli. ¿Cuándo lo descubrió? En 1644. El libro de Job, capítulo 28, versículo 25, hablaba el peso del viento. Antes que se descubriera que la tierra era redonda. Hasta 1620, Galileo Galilei comenzó a deducir que la tierra era un círculo. El profeta Isaías, 2380 años antes que Galileo, Isaías 40, versículo 22, habla que la tierra es un círculo. En 1948 se descubrieron cerca del Mar Muerto, en las cuevas de Qumran, los rollos de todo el libro de Isaías que tenemos aquí en nuestra Biblia. Y ahora todos los arqueólogos, corroborando este documento de los más antiguos que existen, es un documento exactamente al libro de Isaías que tenemos en nuestras páginas en las Sagradas Escrituras. Damas y caballeros, todas estas predicciones, todos estos ejemplos, todas estas evidencias de profecías cumplidas, de que hablaban de que Cristo vendría, con quién iba a nacer, quién iba a ser la madre de Cristo, una mujer virgen entre los 14 y 16 años de edad, cómo se profetizó su muerte, su resurrección, y lo que está pasando actualmente en el mundo, es porque el mensaje de la Biblia es el único mensaje en medio de tantas filosofías, de tanta confusión y de tantos rollos que existen ahorita en el mundo, como la única antorcha que alumbra el lugar oscuro. Y nosotros tenemos el privilegio y la emoción, porque me emociono, porque yo soy un apasionado del estudio de las Sagradas Escrituras. Es un fuego que tenemos dentro que queremos decir a la gente, el barco se está hundiendo, sálvense el que pueda. Y ir y predicar, dijo Jesús antes de morir, este evangelio a todo el mundo, haciendo discípulos a todas las naciones. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué podemos nosotros ver en la Biblia? El contraste con otras profecías a través de la historia. ¿Cuántas profecías hizo Nostradamus? El 40% de las profecías de Nostradamus se han cumplido contra un 60% que fue hallado mentiroso. Jim Dixon, la profeta del siglo XX, 2 semanas antes de que Kennedy fuera matado en la ciudad de Dallas, 1962, vio en su mente cómo el presidente era salpicado por sangre. Le habló al Washington Post y al New York Times dándole la noticia, van a matar en Dallas al presidente. Se hizo famosa por eso. Después de este evento, todo Estados Unidos, la profetisa tremenda, comenzó a seguir profetizando y se han cumplido solo el 15% de sus profecías. Astrólogos que te dicen, hoy no salgas a la calle porque va a llover y no llueve. En contraste con todas las cosas que existen en el mundo, las profecías de la Biblia son
exactas y específicas. Dicen el nombre de la tribu, la ciudad, el tiempo, la situación histórica, la situación científica, el trasfondo geográfico, la antropología, todo absolutamente detrás de más de las 360 profecías que existen en la Biblia de la venida de Jesucristo. Puesto que fueron hechas cientos de años antes de que sucedieran, ningún autor de la Biblia se puede ser clasificado como lunático, como psicópata o como una persona loca o que adivinó. Ningún libro religioso de la historia jamás profetizó tantos detalles del futuro nacimiento, ministerio, muerte y resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y finalmente la Biblia dice en esta tarde que te arrepientas. Que Dios hace 2000 años mandó a un hombre llamado Jesús de Nazaret, que nació en una aldea llamada Belén de Judea, de una muchacha entre 14 y 16 años que fue su madre, la Santa Virgen María, y que él nació y vivió y escogió a 12 hombres para entrenarlos a que continuaran repartiendo a todo el mundo el regalo que tenía las buenas noticias del Evangelio de la gracia de Dios. Él murió crucificado y se los dijo a los discípulos con años de anticipación: voy a morir crucificado, voy a ser vituperado en manos de pecadores, pero al tercer día resucitaré. Ningún líder, ningún gurú, ni el Dalai Lama, ningún papa ha resucitado, ni ha dicho antes de morir, a tantos días voy a volver a vivir, más que Jesucristo, el Hijo de Dios. Y la Biblia nos muestra que cuando Jesús colgaba en esa cruz, y todo el mundo celebramos dos fechas históricas, la Navidad, ahorita en 2 meses, jingle bells, all way, y entramos a las tiendas de a Suburbia y allí a Sanborns, y todo un ambiente melancólico, y todos nos queremos regalar cosas, porque el mundo recuerda que el 25 de diciembre Cristo nació, aunque no es verdad históricamente, Él no nació en esa fecha. Es la fecha que escogieron para celebrar su nacimiento, pero de todas maneras el mundo entero en Navidad no celebra el nacimiento de Buda. ¿Tú te acuerdas cuando nació Mahatma Gandhi? ¿Te acuerdas cuando nació Buda? ¿Te acuerdas? Pero todo el mundo recuerda que el 24 de diciembre todo se paraliza y se dan vacaciones, inclusive en el mundo ateo, para celebrar la Navidad. Y pasan 3 o 4 meses y llegamos a abril y se paralizan 2 semanas las actividades para celebrar la muerte de Cristo, conocida como la Semana Santa. La Biblia dice que así como el mundo está tan consciente de las vacaciones, de lo que un hombre vino a cambiar la historia y que celebramos su cumpleaños y su nacimiento, y es el único hombre en la historia que para las actividades del mundo en su nacimiento y en la Semana Santa, ese hombre que colgaba en la cruz, dice la Biblia que él estaba pagando por nuestros pecados. Que cuando Él murió y fue abandonado por el Padre puso tus mentiras, tus adulterios, tus homicidios, tus fraudes, tus tranzas, tu fornicación, tu homosexualidad, tu lesbianismo y todas las cochinadas que los seres humanos hemos hecho, Cristo las llevaba en su santo cuerpo. Y Él pagó en el lugar de nuestro, y Él llevó nuestras rebeliones y nuestros pecados, y cuando Cristo fue enterrado, éramos enterrados con Él, y cuando el Padre le levantó, éramos levantados con Él, para que comenzáramos a vivir en este mundo una vida nueva. Dios te dice en esta mañana, por cuanto tú has escuchado este mensaje y esta conferencia, ya no tienes excusa. Tú sabes ahora quién es la verdad. ¿Quieres comprobarlo por ti mismo? Comienza desde esta mañana a leer la Biblia y invita en este momento a Jesucristo a tu vida como tu Señor y como tu Salvador. Y vas a conocer la verdad, y la verdad te va a hacer libre. No quisieran muchos de ustedes en este momento, tan precioso y tan sublime y tan solemne, por primera vez tal vez en tu vida, hacer la paz con tu Creador mediante la sangre derramada del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Les pido que por unos momentos inclinemos nuestra cabeza. Así con tu cabeza inclinada, Dios quiere que sepas cuánto te ama. Dios te ama.
te ama desde antes de que tú nacieras. Es un amor eterno. Y Él te dice en esta mañana que solamente tú tienes que creer. Creer que Jesús es su Hijo, el Salvador, el Mesías de la humanidad, el ungido de Dios que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo que Él nos da en esta mañana es la vida eterna. Ven a Cristo en esta mañana. No vienes a ninguna religión, no vienes a una organización. Tú vienes en esta mañana a un hombre que vivió y murió crucificado, que resucitó a los 3 días y que te invita a que tú le recibas en tu corazón por la fe. Ven a Jesús. Nunca te arrepentirás de esta decisión, porque será lo que determine el infierno o el cielo como tu destino. He aquí dice Dios, yo pongo delante de ti la bendición, pero también la maldición. Somos seres racionales, podemos tomar decisiones morales y escoger en este momento creer o no creer. Podemos escoger la vida y humillarnos y reconocer que Jesús es Dios y que nosotros no somos dioses, pero también puedes en esta mañana rechazarle, envanecerte y enorgullecerte en tu intelecto y escoger la muerte. Pero si tú quieres la vida en esta mañana, y Jesús dijo, yo soy la vida, yo soy la verdad, y yo soy el camino, ahí desde tu lugar, dile estas palabras en tu corazón. Señor mío y Dios mío, te doy gracias por haberme traído en esta hora a escuchar esta conferencia, que ha transformado mi vida. Porque ahora sé que eres tú, Señor Jesús, a quien siempre he buscado. Ahora sé que tú eres el Cristo y que fuera de ti no hay Dios. Creo con todo mi corazón que tú en la cruz pagaste en mi lugar algo que yo nunca hubiera podido pagar, la cuenta de mis pecados. Pero tú los pagaste con tu sangre en mi lugar. Ahora te pido, Jesús, que entres en mi corazón en este instante, porque te recibo como mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento de mis pecados y te pido que me ayudes a ser la persona que tú quieres que yo sea. En tu nombre, Jesús. Amén.